En esta oportunidad vamos a hablar de los verbos y para ello vamos a definir desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista morfológico, se dice que el verbo es una de las categorías gramaticales más accidentadas porque además de variar en número, varía en persona, en tiempo, en voz, en aspecto y modo. Desde el punto de vista semántico, se dice que el verbo expresa acción, expresa estado, expresa pasión, expresa fenómeno o finalmente nexo. Desde el punto de vista sintáctico, se dice que el verbo es el núcleo del predicado, o lo que es lo mismo, sintagma verbal. Analicemos la oración. Dice, los niños juegan en el parque. ¿De quién se habla en la oración? De los niños. Sería sujeto o sintagma nominal. Juegan en el parque, predicado o sintagma verbal. ¿Por qué el predicado se llama sintagma verbal? Porque es un conjunto de palabras cuya palabra más importante es el verbo. De ahí su nombre de sintagma verbal. Entonces, desde el punto de vista sintáctico, el verbo es el núcleo del predicado. Ahora, ¿cómo reconocemos a un verbo? La forma más sencilla de reconocer a un verbo es porque se puede conjugar. Observemos en el ejemplo. Dice, yo juego, tú juegas, él juega. Entonces está comprobado que es un verbo. ¿Por qué? Porque se puede conjugar con las personas gramaticales. La otra forma de reconocer a un verbo es observando sus terminaciones. Cuando una palabra termina en ar, o ir, podemos estar seguras de que se trata de un verbo. Vamos a ver cuáles son las partes o los elementos de un verbo. Un verbo tiene dos partes importantes, que son el lexema o raíz y el morfema o la desinencia. ¿Qué es un lexema? El lexema es la parte invariable del verbo. Esa parte que al momento de conjugar no cambia y en la imagen la tienes pintada de negro. Si observas en toda la conjugación, com no ha cambiado, se ha mantenido intacta. Entonces, esa sería la parte llamada lexema o raíz. Además, que la raíz lleva consigo el significado mismo del verbo. Cuando dices com, automáticamente tu cerebro procesa que estamos hablando del verbo comer. Ahora bien, ¿cuál es el morfema o desinencia? Es la parte variable del verbo, aquella que nos indica el número, la persona, el tiempo del verbo. Por ejemplo, solamente el morfema o nos está diciendo que se trata de la primera persona, que está en singular y que está en tiempo presente. De la misma forma, todas las desinencias o morfemas nos van a ir dando esa información. No lo olvides, lexema o raíz, parte invariable, morfema o desinencia, parte variable de la oración. Ahora bien, ¿cuáles son los accidentes del verbo? Desde el punto de vista morfológico, dijimos que el verbo es una de las categorías gramaticales más accidentadas. ¿Por qué? Porque varía en persona, número, voz, tiempo, modo y aspecto. Pero veamos uno a uno. Por ejemplo, decimos que varía en persona si la acción verbal la realiza la persona quien habla, la persona a quien se habla o la persona de quien se habla. La primera persona, tanto en singular yo y nosotros en plural, es la persona que habla. La segunda persona, tanto en singular tú y en plural vosotros o vosotras, es la persona a quien se habla. Y la tercera persona es él en singular, ellos o ellas en plural. Es la persona de quien se habla. Entonces, la persona nos va a expresar quién realiza la acción, si la primera, la segunda o la tercera persona. Y el número nos va a informar
¿Cuántas personas realizan la acción? Si una sola persona en singular o varias personas. Vayamos con el aspecto. Y el aspecto nos indica si la acción del verbo está en vías de ejecución o de culminación. Se dice que es de aspecto perfecto cuando la acción ha acabado, ha culminado, ha finalizado. Y se dice que es imperfecto cuando la acción está en vías de culminación, es decir, es una acción no acabada. Veamos los ejemplos. Yo amé, acción acabada. He terminado de amar. Yo he amado, yo había amado, yo hube amado. Acción terminada. En cambio, imperfecto porque la acción no está acabada. Yo amo, no sé por cuánto voy a amar. Yo amaba, no sé si hace 2 años o hace unas horas. Yo amaré, no sé por cuánto tiempo. Entonces, te das cuenta, la acción aquí no es acabada y eso nos expresa el aspecto. Vayamos con el otro accidente que es la voz. ¿Y qué es la voz? La voz nos indica si el sujeto realiza o recibe la acción. Ahí vemos. Cuando el sujeto realiza la acción, se dice que está en voz activa. Manuel Jalón inventó la fregona. Entonces, este sujeto ha realizado esta acción, por lo tanto, está en voz activa. En cambio, dice, está en voz pasiva cuando el sujeto recibe la acción. Dice, la fregona fue inventada por Manuel. La fregona está recibiendo la acción de ser inventada. Entonces está en voz pasiva. La otra forma de reconocer la voz activa es porque hay un solo verbo principal. Manuel Falón inventó un solo verbo, la fregona. En cambio, está en voz pasiva cuando hay 2 verbos, uno principal y uno auxiliar. El verbo principal en participio y el verbo auxiliar, 2 verbos. Pasamos. ¿Cuál es el otro accidente del verbo? El otro accidente del verbo es el tiempo. Y el tiempo nos señala el momento en que se realiza la acción, que puede ser en tiempo presente, yo juego, en tiempo pasado, yo jugué, y en tiempo futuro, yo jugaré. Ahora bien, el tiempo puede estar expresado de forma simple o de forma compuesta. Se dice que el tiempo está en forma simple cuando utiliza un solo verbo, un verbo principal. Dice, ella juega. Listo. En cambio, se dice que está en forma compuesta porque hay 2 verbos. Uno principal, jugado, ayudado por un verbo auxiliar, que es el verbo haber. Ella ha jugado. Y el último accidente del verbo es el modo. El modo denota la actitud del hablante para decirnos si el hecho es real, si es posible o si es un mandato. En este sentido, los modos del verbo son el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. El modo indicativo nos expresa un hecho real. Vemos el ejemplo, dice yo juego, algo real. El modo subjuntivo nos expresa una posibilidad, quizá juegue, posiblemente juegue. Y el modo imperativo, como lo dice su nombre, nos expresa una orden o también una súplica. Por favor, juega. No lo olvides. Los 3 modos del verbo son el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo indica algo real, el subjuntivo una posibilidad y el imperativo nos expresa una orden o una súplica. Ahora bien, veamos cómo todos estos elementos, todos estos accidentes se plasman en la conjugación del verbo. Y vamos a ver el modo indicativo y los tiempos. Por ejemplo, en modo indicativo está el tiempo presente. ¿Y qué nos expresa el tiempo presente? Nos expresa un tiempo absoluto, que expresa
coincidencia entre el momento de la acción y cuando se expresa la acción. Por ejemplo, digo yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, etc. El tiempo pretérito perfecto expresa una acción pasada que no acabada. Yo cantaba, es decir, en tiempo pasado yo cantaba, pero no sé qué tanto cantaba. Si cantaba todo el día, toda la noche, todo un año, no sabemos. Por eso se dice es pretérito imperfecto, acción pasada, pero no acabada. Pretérito perfecto simple. Es una acción concluida para el hablante. Es una acción pasada, pero concluida. Dice yo canté, es decir, yo terminé de cantar. El tiempo futuro, ¿qué nos va a expresar? Nos expresa un hecho venidero, que recién va a suceder. Y el tiempo condicional nos expresa una acción futura con relación a un hecho pasado. Por eso dice yo cantaría, y el hecho pasado sería, por ejemplo, yo cantaría si me pagaran. Sería el ejemplo. Todos estos tiempos, estas formas de conjugar son simples. ¿Por qué? Porque solo hay un verbo principal. Si observas en el ejemplo, solo hay un verbo principal. En cambio, en esta columna se dice que están las formas compuestas. ¿Por qué? Porque hay dos verbos. Uno principal, que es el verbo cantar, que está expresado en participio, por eso termina en ado. Toditos terminan en ado. Y la presencia de un verbo auxiliar, que ahí está. Y va cambiando ese verbo auxiliar de acuerdo al tiempo. Dice, en pretérito perfecto del modo compuesto, dice que expresa una acción acabada de ocurrir. Yo he cantado, acabo de cantar, dicho de otra manera. El pretérito pluscuamperfecto expresa anterioridad de un hecho pasado con relación a otro también pasado y dice yo había cantado. El pretérito anterior nos expresa una acción pasada inmediatamente anterior a otra acción pasada. El futuro perfecto nos va a expresar una acción venidera y acabada anterior a otra. El condicional perfecto nos va a expresar una acción futura con relación a un hecho pasado que ocurrirá posiblemente antes de otra acción. Pero no te asustes de tanta explicación en esta parte. Lo único que tienes que aprender es los morfemas en los tiempos simples. ¿Cuáles son los morfemas? Por eso están pintados de rojo, para que puedas conjugar. Si dices yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos. Yo cantaba, él cantaba, tú cantabas, etc. Yo canté, tú cantaste, él cantó. Lo más importante es aprender las partes que están de rojo, es decir, sus morfemas o desinencias. Y aquí lo que tienes que aprender es cómo está manejado el verbo auxiliar. Si te das cuenta, en cada tiempo va cambiando. Ese sería el modo indicativo. Vamos al modo subjuntivo. Y tenemos también un tiempo presente, un pretérito imperfecto, un futuro, un pretérito perfecto para los tiempos dobles o compuestos, pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto. ¿Por qué se llama modo subjuntivo? Porque expresa posibilidad, duda. Dice, posiblemente yo cante. Yo cantara o cantase. Es una posibilidad. Yo cantare. Yo haya cantado. Pasado. Pretérito pluscuamperfecto. Yo hubiera o hubiese cantado. Yo hubiere cantado. Entonces, todos estos tiempos nos están expresando posibilidad o duda. Y el último modo es el modo imperativo, que nos expresa orden, mandato o también una súplica. Y las únicas formas solo se puede conjugar con la segunda persona porque solo le puedes ordenar a una segunda persona. Por eso dices, canta tú o cantad vosotros. Ahora bien, vamos a hablar de la conjugación del verbo. ¿Y qué es la conjugación del verbo? Son las diversas formas que adopta el verbo al ser sometido a las variaciones que presentan sus morfemas. Ahora bien, de acuerdo a eso,
Los verbos pueden ser de la primera conjugación, de la segunda conjugación o de la tercera conjugación. Se llaman de la primera conjugación los verbos que terminan en ar, de la segunda conjugación los verbos que terminan en er y de la tercera conjugación los verbos que terminan en ir. Ahora veamos la clasificación de los verbos. Tomando en cuenta la conjugación de los verbos, dice que estos pueden ser regulares. ¿Cuándo son regulares? Cuando al momento de conjugar con todas las personas gramaticales, la raíz se mantiene invariable, no cambia, tal como observas en los ejemplos. Dice, por ejemplo, yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Si te fijas, la parte invariable es habl. Habl se mantiene intacta en toda la conjugación, lo mismo que beb del verbo beber y lo mismo que vip del verbo vivir. Entonces se llaman regulares cuando al momento de conjugar su raíz se mantiene intacta. Pero se van a llamar irregulares cuando al momento de conjugar cambia la desinencia, cambia la raíz o cambian ambos. Por ejemplo, el verbo ser. Al momento de conjugar, dice yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, vosotros, nosotros, ellos son. Entonces, si te das cuenta, aquí la raíz no se ha mantenido exacta, ha cambiado y se ha transformado. Lo mismo que en el verbo tener. No hay nada que se mantenga exacto. ¿Ves? Observas cómo va cambiando. Entonces, cuando cambia raíz y desinencia, se llaman irregulares. Pasamos con los defectivos. ¿Por qué se llaman verbos defectivos? Porque al momento de conjugar, su cuadro flexivo es incompleto, es decir, que no podemos conjugar en algunos tiempos, en algunos números y en algunas personas. Por ejemplo, el verbo abolir. No puedo decir yo abolo, suena medio mal. Entonces se dice yo abolí, solo en tiempo pasado. Aboliremos en plural, abolía, todo está en tiempo pasado. Entonces, por eso se llaman defectivos, porque tienen defectos, no se pueden conjugar con todas las personas. Y dice, se emplea únicamente en las terceras personas. No hay yo abolo, no hay yo ataño. El verbo atañer significa incumbir. No te atañen mis problemas, por ejemplo, podrías decir. Entonces, esos son los defectivos. Vayamos con los verbos auxiliares. Y como dice su nombre, los verbos auxiliares son aquellos que sirven de ayuda a otros verbos para expresar mejor su significado. ¿Y cuáles son estos verbos auxiliares? Son el verbo haber y el verbo ser. El verbo haber sirve para formar la voz pasiva y el verbo ser sirve para el tiempo ser, sirve para formar la voz pasiva y el verbo haber para formar los tiempos compuestos. Por eso decimos yo he estado, tú has estado. ¿Te das cuenta? El verbo haber para formar las formas compuestas. Le ayuda a otro verbo a formar la forma compuesta. Y el verbo ser para formar la voz pasiva de los verbos. Las revistas son leídas, hemos dicho, verbo principal y verbo auxiliar. Pasamos. Los siguientes verbos son los verbos unipersonales. ¿Por qué unipersonales? Porque solo se pueden conjugar con una persona. ¿De qué se pueden? Se pueden conjugar con todas las personas, pero solo se deben conjugar con una persona. Por ejemplo, decimos él ladra, nos referimos al perro, porque no puedo decir yo ladro, porque yo nunca ladro. ¿O tú ladras?
piensa y responde, creo que tú tampoco ladras. Por eso decimos que son unipersonales, porque solo se conjugan con la tercera persona. Y estos verbos unipersonales están relacionados con los fenómenos de la naturaleza o también con verbos onomatopeicos, como cuando decimos llueve, relampaguea, etc. Con los fenómenos de la naturaleza, como llover, relampaguear, nevar. Y con los sonidos onomatopeicos, es decir, con los sonidos que emiten los animales, como ladrar, graznar, gruñir, maullar. Ahora, ¿cómo se clasifican los verbos según su función? Según lo que hacen dentro de una oración. Los verbos pueden ser copulativos. ¿Qué significa cópula? Significa nexo, significa unión. Entonces, los verbos copulativos son aquellos que sirven de unión entre el sustantivo y el adjetivo. Por ejemplo, dice, la niña es alta. Verbo copulativo sería es, sirve de nexo para unir un sustantivo con un adjetivo. Los verbos copulativos, dice, no tienen significación propia. Si preguntamos qué significa este es, no significa nada. Lo único que podemos decir de este verbo ser es que nos sirve de nexo. Ahora bien, vayamos. La otra clase de verbos, según la función, son los verbos no copulativos, o llamados también predicativos. ¿Por qué se llaman así? Porque por sí solos se constituyen en predicado. Por ejemplo, digo, ellos bailan. ¿Dónde está mi verbo? Bailan. Y bailan se constituye solito en predicado. No necesita nada más para ser un predicado. Por eso se llama verbo no copulativo o predicativo. Además, ¿por qué se diferencian de los copulativos? Porque estos verbos predicativos sí tienen significado. Entonces, estos verbos predicativos se vuelven a subdividir. Y se subdividen, en transitivos. ¿Por qué se llaman verbos transitivos? Porque presentan un objeto directo. Dice, los verbos transitivos son aquellos en que la acción que realiza el sujeto recae en algo o en alguien. Ella come verduras. ¿Qué es lo que come? La acción de comer está cayendo en las verduras. Entonces, en los transitivos, la acción que realiza el sujeto recae en algo o en alguien. Ella está realizando la acción de comer y esa acción de ser comido está cayendo en las verduras. Se llaman verbos intransitivos porque la acción verbal no recae en nada ni en nadie. Dice, el cuadro es pintado por él. ¿Cómo reconocemos o diferenciamos al transitivo del intransitivo? Porque en el transitivo hay un verbo principal solamente. En cambio, en el intransitivo hay un verbo principal y hay un verbo auxiliar. Esa es la forma más fácil de identificar al transitivo y diferenciarlo del intransitivo. Ahora, los verbos reflexivos. ¿Cuáles son los verbos reflexivos? Son aquellos en los cuales la acción recae o se refleja sobre el mismo sujeto. Por ejemplo, dice, ella se baña. Esta acción de bañarse se está reflejando en ella. Entonces, los verbos reflexivos utilizan siempre los pronombres me, te y se. Y estos pronombres van a ir con sus respectivas personas. Por ejemplo, yo me baño. Tú te bañas. Ella se baña. Pasemos. ¿Cuáles son los cuasirreflejos? Los cuasirreflejos son aquellos que a pesar de usar los pronombres me-te-se, estos no actúan como objeto directo ni como objeto indirecto. Solo sirven para enfatizar. ¿Qué significa esto? La oración dice, él se durmió solo.
Este se no es objeto directo ni indirecto, porque si yo le quito la se, mi oración no va a cambiar. Dice, él durmió solo. Y si le pongo la se, él se durmió solo. Solo estamos enfatizando. En cambio, esta oración sí va a perder sentido si yo le quito la se. Ella baña. ¿Ella baña qué o a quién? No se entendería. Entonces, por eso, el reflexivo sí necesita del pronombre se. En cambio, el cuasi reflejo puede obviar al pronombre se y no va a cambiar de significado. Hablemos de los verbos recíprocos. Como dice su nombre, son aquellos verbos cuya acción es realizada por varios sujetos. Por eso dicen, ellos se aman y la acción realizada es de forma mutua. Él la ama y ella lo ama. La acción es mutua, es recíproca. Y los pronombres que utiliza son se, nos y os. Ellos se aman, nosotros nos queremos, vosotros os amáis. Acciones mutuas, recíprocas. Vamos con los verbos impersonales. Y se dice que los verbos son impersonales porque el sujeto que realiza la acción es desconocido. No hay, por eso, impersonal. Y estos impersonales se vuelven a subdividir. Para comprenderlos mejor, veamos esta diapositiva. Los verbos son impersonales cuando se refieren a los fenómenos de la naturaleza. Anocheció. Es impersonal porque yo no anochezco. Tú no anocheces. Es un verbo impersonal, no se conoce la persona. Los verbos ser, hacer, estar y haber, cuando están en singular, dice, también son impersonales. Hay mucho dinero. Hace frío. ¿Te das cuenta? Son verbos que tampoco expresan la persona. No sabemos si está en primera, segunda o tercera persona. Ahora, algunos verbos que están en tercera persona del plural, como el verbo decir, dicen que fracasó. ¿Por qué es un verbo impersonal? Porque no se quiere dar a conocer el sujeto. Dicen que fracasó, pero ¿quién dice? No sabemos si la primera, la segunda o la tercera persona. Y finalmente, el pronombre se. Dice, se vende café, pero ¿quién vende? Yo, tú, él, nosotros, ¿quién vende? No se sabe. Entonces, cuando utilizamos el pronombre se, también es de forma impersonal. Para concluir, vamos a hablar de los verboides. ¿Y qué son los verboides? Son las formas del verbo que toman las funciones de sustantivo, de adverbio o de adjetivo. Un verbo funciona como sustantivo cuando termina en ar, er o ir. Por ejemplo, digo, el perdonar te hace libre. El verbo perdonar, si termina en ar, er o ir, está funcionando como sustantivo. No lo olvides, el infinitivo tiene las terminaciones ar, er o ir. Y en ese caso funciona como sustantivo. El verbo también puede funcionar como adverbio. Y en ese caso va a terminar en ando o endo. Y tenemos un ejemplo, dice aprendiendo. Finalmente, un verbo puede funcionar como participio. Y en ese caso puede ser un participio de dos clases. Puede ser un participio activo y un participio pasivo. Se llama participio activo cuando tiene las terminaciones ante, yente o ente. Y se llama participio pasivo cuando termina en ado o ido, que es la forma regular, o cuando termina en to, yo o so,
que es la forma irregular. Entonces no lo olvides. Las formas no personales del verbo son el infinitivo, el gerundio o el participio. Se llaman no personales porque no se puede determinar la persona que realiza la acción, ya que está funcionando como sustantivo, como adverbio o como adjetivo. Los verboides son las formas no personales del verbo. ¿Y cuáles son? Infinitivo, gerundio y participio. Espero que todo esté claro. Si hay alguna duda, no dudes en hacérmelo saber.